Agenda Económica, con los protagonistas de la información. Entrevistas, un ida y vuelta, para saber qué pasa. Neuquén está en el top 5. Vos decís, bueno, estamos entre las 5 mejores. No, el top 5 de los peores resultados según las pruebas Aprender. Los chicos de tercer grado no saben leer. Hay un 53,6% de los alumnos de tercer grado que no alcanza el nivel básico de comprensión. Houston, estamos en problemas. Marina Smoljan es referente de Padres Organizados por la Educación. Marina, gracias por venir, gracias por esperar todo este tiempo. Bueno, dame una primera lectura de esto, hablando de lectura. Es top 4, no top 5. Ah, top 4 es. Sí, es la cuarta. Primero está, la última es Chaco, Santa Fe, Misiones, Neuquén. Ah, mira vos, claro. En estas pruebas... Bueno, no varía mucho igual, ¿no? No, es peor. No, y el porcentaje es peor que el que... Mira vos. Lo que se midió es cuál es la habilidad lectora de los chicos cuando terminan tercer grado. Es una prueba que se tomó en noviembre a finales de tercer grado. O sea, en qué condiciones pasan a lo que se llama el segundo ciclo. Antes los chicos aprendían a leer y a escribir en primer grado. El chico que no aprendía a leer en primer grado se lo dejaba a lo que hoy se llama una permanencia en primer grado. Eso después se extendió hasta tercer grado porque lo que decían es que había que esperar la maduración del chico, ¿no? Y la conclusión es que en tercer grado llegamos con estos números que son peores. La prueba Aprender divide en niveles. El último nivel, el más alto, lo que mide es la habilidad lectora que el chico debiera adquirir en tercer grado. Quiere decir que los que están mejores son los que lograron lo que se suponía que tenían que lograr en estos 3 años. Claro. Los chicos que no están en condiciones aún de pasar a un segundo ciclo, en Neuquén está cerca del 65%, 10 puntos más de lo que está a nivel país. O sea, no podrían pasar al otro ciclo. No están en condiciones. No están en condiciones. Van a pasar igual. Bueno, acá pasan igual. No lograron la habilidad lectora que se esperaba para tercer grado. Dentro de ese grupo hay un primer grupo que son los que no saben leer, chicos que no saben leer. Ahí somos los primeros, somos los que tenemos más chicos. Tenemos un 6% y un 3% se tiene a nivel nación. Y después en el grupo de los que lograron la mejor habilidad lectora, el grupo que está mejor, somos la provincia que menos chicos tiene en porcentaje. O sea, la situación es esa, es terrible, los chicos no saben leer. ¿Cuál es el problema en el tiempo? Que eso, lejos de subsanarse, lo que se ve es que en el tiempo cada vez la brecha entre los que aprendieron en primero y los que en tercero todavía no aprendieron es cada vez más grande. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, no solo pierden esta primer parte, sino que empiezan a perder el resto de los contenidos que debieran adquirir, porque la lectura es el primer escalón para poder acceder al resto de los contenidos. Un chico que sabe leer, escribir y comprende lo que lee, porque esta prueba mide también esto, comprensión, la comprensión lectora, entonces tiene acceso al conocimiento. Claro. La realidad es que lo van arrastrando y algo de lo que dicen los profes, por ejemplo, de secundaria, es que llegan chicos al secundario sin saber leer. Te lo firmo. Sí, y el porcentaje no es chico. Y el porcentaje no es bajo, no, claro. No, mirá es un porcentaje alto. Mirá lo que dijo la ministra de Educación, Soledad Martínez. Primero, que relativizó la representatividad de la muestra. Generalmente cuando digo esto es una opinión mía, ¿no? Generalmente cuando hay un informe que no le gusta de materia de cómo está, qué sé yo, la provincia en indicadores de seguridad fiscal o educativo, siempre los ministros del área relativizan todo eso.
Porque dicen, es una mera estadística, pero claro, bueno, la estadística está para algo, ¿no? Es para saber dónde estamos parados. Si no, no hagamos estadísticas. No alcanza el 10% de los establecimientos educativos de la provincia. Y de ese 10%, el 60% son escuelas públicas y el resto escuelas privadas. ¿Están así? Voy por partes. La prueba Aprender se toma en distintos grados, depende del año a quienes se les toma, se toma en tercer grado, se toma en sexto, que es cuando están terminando la primaria, se toma en quinto año. De esas pruebas... Es voluntaria, ¿no? No, no es voluntaria. Ah, ¿no es voluntaria? No es voluntaria. Y ese fue un error, y no menor, de la ministra. Que le hice a propósito la pregunta. Sí, no, la verdad es que hasta es conceptual. O sea, no es voluntaria. La escuela no es voluntaria. Claro. La escuela es obligatoria. Entonces, y es obligación del gobierno garantizar que la prueba se haga. Si la prueba no se hace, el que está fallando es el gobierno. El que no está midiendo es el gobierno. Y con el porcentaje que ella da para pensar que probablemente los resultados sean peores de los que nosotros estamos viendo. Déjame abrir una ventana ahí, porque la ministra en realidad dice que, yo esto no lo entiendo, a ver si vos me podés ilustrar un poco, que se están aplicando algunas medidas para mejorar la alfabetización en Neuquén, la creación de duplas pedagógicas en el nivel inicial, la incorporación de estas duplas también en el primer grado, que eso en teoría fortalecería la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros, como refuerzo en el primer ciclo, que ahí es donde tenemos el gran problema ¿no? Bueno. ¿Existe esto? Lo van a empezar a aplicar este año. Ah, lo van a empezar a aplicar. Igual, si querés después avanzamos en esto. Dale. Termino con lo de las pruebas. En el resto del país, la participación era una prueba muestral, no estaba pensada como una muestra censal, esta de tercer grado. En el resto del país, la participación de la muestra fue de entre el 95 y el 100%. En todas las jurisdicciones, en todas las provincias, no importa el signo político que gobierne, no importa si es más tiempo o menos tiempo, todas las provincias tuvieron una participación de entre el 95 y el 100%, salvo Neuquén. Una muestra del 10% de la población no parece de los chicos de tercer grado, no parece una muestra tan pequeña. Quiere decir que de cada 10 a 1 le tomaron la prueba. Tampoco es una muestra pequeña. Entonces, esto que te decía, da para pensar que los resultados son peores que los que nosotros estamos viendo. ¿Y por qué ese 10% acá en Neuquén y en el resto de las provincias más amplio? Porque en Neuquén hay una resistencia a que el sistema educativo sea evaluado, y desde el gobierno hay esta mirada de que es voluntaria, cuando eso no es cierto, no es voluntaria. Es un operativo de evaluación nacional para tener datos, para poder disponer en función de esto distintas políticas educativas. Si no hay datos, en función de qué ellos deciden cuáles son las políticas educativas que van a implementar. ¿En base a qué? ¿En dónde? ¿En todos lados se necesitan duplas? Por otro lado, dentro de las mismas declaraciones, en las que dijo que se habían generado las duplas en primaria, como las generaron en secundaria, también dijo que el año pasado el 27% de las horas de educación secundaria no fueron cubiertas porque no había docentes. O sea, lo que está eligiendo el gobierno es que de cada 4 horas haya una que no haya docentes y en otras habrá 2 docentes. ¿No sería preferible que en todas las horas todos los chicos tengan cubiertos con un docente? Y después, sobre las horas cubiertas, también sabemos que hay un porcentaje no menor, que sería interesante que el gobierno lo diga, de horas que están cubiertas por gente que no tiene título docente. Entonces, la realidad es que a nosotros nos puede parecer en el ideal, a alguien le podría parecer buenísimo que haya un docente cada 5 chicos, un docente por chico, lo que quieran. Ahora, si eso termina en que hay un grado que tiene un docente por chico y después hay 9 que no tienen docente,
y Claro. capaz que no es la mejor alternativa. Entonces tienen que empezar a gobernar con la realidad y no con lo que se imaginan que es la realidad. La resistencia viene por parte del gobierno y también por parte del gremio a evaluar. El gremio no está de acuerdo con Hay evaluar. una resistencia por parte del gremio, ¿sí? Y hay una inacción por parte del gobierno. Entonces, ahí unos por acción y otros por omisión están de acuerdo en que no se evalúe. Quizás no estén dispuestos a afrontar frente a la sociedad cuál es la realidad de la escuela. Lo que pasa es que la sociedad, en una provincia como esta, en donde hay tantos chicos, donde el porcentaje de chicos es alto, la realidad es que la sociedad sabe cuál es la realidad de la escuela. Claro. Sabe que hoy los chicos no tuvieron clases, sabe que la semana pasada no hubo clases porque había jornada, sabe que desde que empezaron las clases en Neuquén Capital, todas las semanas, si no fue por paro, fue por jornada, fue por feriados, no hubo una sola semana de 5 días de clase. Ni una en Neuquén Capital. En el resto de la provincia hubo una sola, que fue la del 10 de marzo. Entonces, eso, el que tiene chicos en la escuela, el que no Lo tiene, sabe. lo sabe, es la realidad. Aunque ellos puedan decirnos que les van a poner no sé cuántos docentes por grado, no sé cuántos, son todas promesas. La realidad es esta hoy en la provincia y la realidad es que los chicos no tienen un tiempo infinito. Todos, el tiempo no es infinito, el tiempo es finito, y entonces los chicos atraviesan el sistema educativo una determinada cantidad de años. Los días de clase que no tuvieron este año, el chico que está en primer grado no los va a volver a tener en su primer grado, porque el año que viene está en segundo. Y lo que se perdió de aprender este año y los procesos que no pudo hacer por la discontinuidad permanente de las clases, no los está retrasando y lo van postergando. Entonces nosotros en Neuquén tenemos chicos que tienen la capacidad, que tienen las condiciones, pero que ven hipotecado su futuro porque el sistema educativo no les da ni siquiera lo mínimo. No les da la continuidad en cuanto a días de clase y no les está enseñando a leer y a escribir. ¿Seguís sosteniendo que la escuela pasó a ser una bolsa de trabajo? Totalmente. Y es claro esto, ¿cuál es la alternativa para enseñarles? Vos no tenías 2 maestras en el aula. No. Tenías una y aprendías. Bueno, ahora vamos a tener 2 docentes en el aula. Y de hecho, parte de lo que dicen desde el gremio son más puestos de trabajo, claro. Pero es que es una realidad. Ahora, la escuela tiene que ser el lugar que se utilice para dar más puestos de trabajo, o la escuela tiene el objetivo de enseñarles a leer y escribir, de darles contenido, de formarlos. Yo entiendo esto de que la casa, pero la escuela estaba justamente para subsanar la diferencia. Claro, sí. Si no, empezamos a volver a la época de las meretrices y entonces cada uno tiene en su casa a alguien el que puede y el que no. Claro. Entonces la idea era en las pruebas aprender lo que se ve es de esos 10%, hay un tercio que está totalmente rezagado, que está muy lejos de aprender a leer y escribir. Hay otro tercio que es el que está con la habilidad lectora esperada. Y hay un tercio del medio que es el que está en proceso. Ahora todo es en proceso. Todo en proceso. El que no aprendió nada es en proceso, todo es en proceso. De hecho, en las pruebas el primer nivel es lector incipiente. ¿Sabes qué me da la sensación, Marina? Que es como si esta charla lo hubiéramos tenido hace 10 años atrás. Hoy, bueno, con resultados de pruebas a aprender y demás, nos está desnudando la realidad que ya estábamos viendo. Y me preocupa que volvamos a tener una charla de esta en pocos años más y sigamos hablando de lo mismo, ¿no? Espero que no, pero porque la sensación que tengo es que los gobiernos pasan y es todo dejar hacer, dejar pasar, stand-by. Nunca nos sentamos en serio con todos los actores a reformar como hay que reformar, ¿no? Decir, bueno, ¿a dónde están los problemas? ¿Por qué nuestros chicos no pueden aprender en el primer ciclo lo básico? ¿Qué queremos hacer de la escuela secundaria? ¿Por qué tenemos tanta deserción, tanto desgranamiento escolar? Etcétera. Todas esas cosas se habla y yo tengo la sensación de que se hace poco.
no se sabe cuánto desgranamiento escolar hay. De hecho, se va ocultando. Por ejemplo, ahora un chico puede faltar la cantidad de veces que quiera, ¿no? Y no queda libre. El tema no es que quede o no quede libre, no pasa por ahí. Ahora, al principio de la charla dijimos esto: la escuela es obligatoria. El chico tiene la obligación de ir a la escuela, no es optativa, no es si el chico quiere, claro, no es si la familia quiere, es obligatoria. Entonces, ahí hay miradas distintas, porque también la mirada desde el Estado podría ser, cuando un chico falta a la escuela, alguien lo va a buscar si no es una falta justificada, porque la escuela es obligatoria, no tiene por qué haber faltas injustificadas. Claro. De hecho, esta sociedad sostiene la escuela, la sostiene desde muchos puntos de vista, por un lado económico, claro, pero también desde la organización de la sociedad, que se organiza alrededor de la escuela, de los horarios de la escuela, de la época de vacaciones de la escuela, y la sostiene para poder educar a toda su población. Y la realidad es que no está educando ni a la mitad. Entonces, si la escuela es obligatoria, esta sociedad decidió sostener la escuela y decidió que fuera obligatoria, los gobiernos deberían gobernar pensando en que eso sea así. Claro. Tengo la última. ¿Hace cuánto que no cumplimos la ley de los 180 días de clases? No la cumplieron nunca. Ajá. En Neuquén no se cumplió nunca. La ley de los 180 días de clase es desde el 2006. Sí, por ahí. Bueno, nunca. Nunca, desde que está la ley, nunca se cumplió. Es más, este año, todos los años es lo mismo. Los días de clases proyectados por el Consejo Provincial de Educación no llegan en los 3 niveles a 180 días de clase. O sea que arrancamos el año ya con un déficit de días de clase. Aunque el gobierno vaya y firme, como hizo el año pasado en noviembre, creo que fue, diciembre, fue y firmó que este año iban a 190 días de clase, y los escuchamos todo el verano hablar de los 190 días de clase, y después proyectaron, para el nivel que más proyectaron, que fue el de primaria, 181, que por supuesto ya no los cumplimos hace rato, ¿no? Pero para secundaria proyectaron 175, o sea que ya arrancamos 15 días atrás, son 3 semanas, es casi un mes. Y no van a llegar a eso, olvídate. No llegan a los 170 a esta altura. A esta altura no llegan con a los viento 170. a favor. Sí, estamos considerando, a ver, dentro de esos 175 se está considerando los periodos de recuperación, se está considerando un montón de cosas que no son los días de clase. Pero más allá de eso, el mayor problema es la discontinuidad permanente. Porque el chico nunca va 5 días seguidos a la escuela, entonces siempre es como si va 2 días y tiene 1 de descanso, 2 días y 1 de descanso. Y el otro problema grave que hay en esto es los institutos de formación docente tienen el mismo régimen y la misma interrupción que tienen los chicos. Entonces, mientras se forman para ser docentes, tampoco están acostumbrados a ir 5 días por semana a la escuela. Tampoco están acostumbrados a tener continuidad, más allá de que quien ingresa al Instituto de Formación Docente sale de este secundario con todas estas deficiencias y bueno, después sale del Instituto de Formación Docente con otras. Tampoco quieren que se los evalúe, tampoco, bueno, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué decidiste involucrarte en esta organización de padres organizados? Porque encerraron a los chicos y no había... empecé a ver en realidad yo fui de las que me empecé a quejar. El tema de la pandemia fue, ¿no? Sí, claro. Primero empecé a ver que se hablaba de todas actividades que eran de los adultos. A los primeros a los que se encerró fue a los chicos, se los encerró una semana antes. Lo primero que se cerró fue la escuela, una semana antes. Y se empezaba a hablar de todas las actividades que iban a abrir y en ningún momento se consideraba a los chicos sujetos de derecho. A pesar de que los chicos eran los que tenían menos riesgo, de claro, que ya en el mundo había desde investigaciones, bueno,
había datos por todo el mundo, llegaban datos de todo el mundo de que los chicos no eran ni los que más contagiaban, ni aumentaban el problema de contagio, y bueno, y empecé a ver que no, y nos empezamos a comunicar por redes, y empecé a estar en contacto con gente de todo el país que estaba en la misma, padres que decían, esto no puede ser, y nos están, algo que hoy se ve, que nosotros lo decíamos en ese momento, y es, les están rompiendo la cabeza. Y hoy vemos que los sistemas de salud mental de la provincia y del país están desbordados, sí, de chicos. Desbordados de chicos que les rompieron la cabeza. Porque abrieron primero los casinos, abrieron primero las fiestas, los restaurantes. Todo era más importante que las actividades de los chicos y que la educación. Y en 2021 lo único que cerraron fueron la escuela. Entonces, y una vez, pasa algo que es que una vez que corres la cortina y empezás a mirar, no podés hacer otra cosa. Uh-huh. ¿Te acompaña mucha gente? ¿Se involucra la gente? Sí, sí. Neuquén es una de las provincias porque que está en todos lados, ¿no? Este movimiento, sí, de padres. Uh-huh. Está en todo el país. Neuquén es una de las provincias que tiene más participación. Es de las provincias que sigue creciendo en cuanto a cantidad de gente. ¿El gobierno cada tanto se sienta a charlar con ustedes? ¿Se escucha por lo menos otra mirada o no? Hemos tenido algunas conversaciones cuando recién... Primero nos juntamos con todos los candidatos que nos quisieron recibir, uh-huh, en la elección, y después nos juntamos con la ministra apenas asumió. De hecho, fuimos a Zapala a verla. Ajá. Y nos juntamos varias veces con la presidenta del consejo, pero la verdad es que no se ve que estén tomando medidas en pos de una mejor formación. Todo lo que se ve es muy lindo para la foto, pero la realidad es que el primer día de clases habían llamado a toda la prensa a una escuela que no empezaba. Esa es la realidad. Por eso te invitamos para charlar, Marina. Gracias por venir a la radio. Nos quedaron muchos temas de preocupación. Mira, acá hay gente que me escribe, dice el tema del uso de la tecnología, preguntarle qué opina sobre los celulares, sí o no en las escuelas. Bueno, eso será para otro día. Consumos problemáticos, violencia en las escuelas y de todo. La escuela es una caja de resonancia de todos los problemas de la sociedad, evidentemente. Es una muestra de la sociedad. Es una muestra, exactamente, es una fotografía. Gracias por venir. Muchas gracias a vos por el espacio. No, por favor. Marina Smoljan, de Padres Organizados por la Educación aquí en Neuquén. Hacemos una brevísima pausa, ya venimos. Nadie tiene todas las respuestas. Agenda Económica. No somos nadie, así que solo tenemos preguntas.